Voz con oso. Historias de voces que deben ser escuchadas. Altavoz. De regreso, señores, una edición más del Altavoz. Con lo que queda de un servidor Ulises Campos de los señores, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estén escuchando el día de hoy. Más ambientados que esto no se puede con el Cerro de la Silla de fondo. El día de hoy para mí es un verdadero placer, un verdadero privilegio el poder tener la oportunidad de hablar con este caballero. Ya contaré un poquito más acerca de él, pero bueno, de entrada lo cuento de inicio. Quítale el fondo, ahí está el fondo fuera fondo, esto merita. Hace muchos años, no tantos, pero tal vez unos cuantos, me gusta mucho escuchar la radio, ver qué está pasando en diferentes lugares, ver qué ocurre. Siempre Tijuana, San Diego ha sido un referente de buena radio, y un día de la nada yo comienzo a escuchar un promocional de un morning show que va a iniciar y que se llama Cafeína Pulsar. ¿Quién es la voz que va a tener esta idea de Cafeína Pulsar? Y me doy con la idea de que es un individuo llamado Cano Acosta. Comienzo a escuchar ese programa, me enamora, me seduce el concepto, la voz, las ideas, la preproducción, la postproducción, y desde entonces he seguido muy de cerca a este caballero que tengo aquí de invitado. Lo puedo definir de múltiples maneras, pero no me alcanzan las palabras. Creo que es un individuo muy inquieto, un individuo muy hiperactivo, un individuo que no se cansa, que está innovando. Para mí sería en nuestra industria el equivalente a un artista multidisciplinario. Lo veo que agarra un dron, que agarra una moto. Lo veo que graba, produce, redacta, conduce, hace de todo. Y cada que lo escucho hablar, no sé por qué razón, se me antoja echarme con él una Corona, una Modelo o una Tecate. Cano Acosta. O una carta blanca. Gracias, muchacho. Hombre, qué buena presentación. Muchas gracias, mi querido Oso Campos. Pues aquí estamos, recibí la invitación. He visto algunas de las producciones que ya ha realizado, con Chema Armesto, con Carlos Prat y todo, y excelente labor la que haces, y pues me nutre y me da mucho orgullo, y aparte es un honor que esté aquí contigo. ¿En qué te puedo servir? Dime, Oso Campos, al aire. Claro, de inicio, quiero, y lo he platicado en diferentes episodios brevemente, ¿por qué hacer estos podcasts? ¿Por qué hacer estos episodios en YouTube, en Spotify? Tú eres una persona que conoce de esto, un erudito en este aspecto, siempre estás innovando, pero me topé con un punto en el cual pasaron varios años, Cano, en el cual nadie se acercaba a preguntarme, oye, ¿cómo se le hace para estar en la radio? Cuando yo soy de los que venían y me preguntaban, oye, o yo mismo preguntaba, ¿cómo le puedo hacer para entrar? Y de repente llegó una generación, Cano, donde nadie se acercaba, estábamos como apestados las personalidades de radio, y dije yo, ay, güey, bueno, tengo chamba. Esto me convierte en una especie en peligro de extinción. Y de repente 5 o 6 años de nada, y comienzo a ver nuevas generaciones en sus late 18, 19, early 20s, que preguntan, ¿cómo le hago? Y comienza esa seducción por la radio. Y digo, hace muchos años la internet para mí no era tan accesible, y pescaba una señal de radio en algún lugar. Después se comenzó a abrir el internet y me topo con diferentes proyectos. Y dije, ¿por qué no hacer un decálogo de 10 episodios donde platique con 10 personalidades de radio que admiro, que me influyen, que respeto? Y entre ellos está Cano Acosta, y parte de este decálogo, de que yo diría que es un material didáctico, es algo así como la guía práctica que llevamos en la primaria, el juguemos a leer de la primaria, que es mi pequeña aportación a la industria. 1, como tributo a ustedes como talentos, y 2, a las generaciones que vienen de atrás, para que vean, y si se van a enfocar en alguien, que se enfoquen en alguien que sea un chingón en lo que hace, y es la razón por la cual el día de hoy estamos platicando con Cano Acosta. Pues muchas gracias. Yo creo que es un gran ejercicio. Yo también comencé en radio. Más de 20 años en la industria de la radio, pero así como ha ido mutando hacia el internet y ahora los podcasts, que es lo más parecido hacia la radio o video podcast, que en este caso, pues digo yo, en lugar de decir, no, la radio está desapareciendo y todo, no, hay que entrarle a las tecnologías, hay que estar al día y hay que prepararse y seguir innovando, porque si no nos va a ahogar esta ola llamada medias o redes sociales o el internet. Entonces yo creo que más que una desventaja hacia el medio, pues hay que seguir innovando, mi hermano. Así desapareció Blockbuster, así desapareció los Blackberries que regían al mundo, ¿no? Y de repente, no, llegan nuevos teléfonos y así quizá desaparezca el iPhone y otras cosas más. La radio como un medio convencional, creo que se ha tenido que adaptar. Los medios convencionales, la televisión, los periódicos prácticamente están muertos, ¿no? Y la radio y la tele ahí están jugando, pero creo que ha perdido un poco menos la radio que
que la televisión, porque la televisión fue golpeada brutalmente por las transmisiones en streaming, Netflix y todo eso. Y la radio, que va hacia un nicho, pues está siguiendo en ese nicho, ¿no? O sea, quizá mute de casa a puro auto, pero ahí va a estar la radio cuando menos unos 10 añitos más, mi querido Oso, y ojalá que sea mucho más. Cano, me gusta arrancar las pláticas con esta pregunta. Independientemente de cuándo llegaste a trabajar a la radio, tu primera oportunidad, me gustaría que me platicaras cuál es tu recuerdo más antiguo, más añejo de tú escuchando una radio. Ok, yo no era tan fanático de la radio y un día, y lo he contado muchas veces, llega un primo de Guadalajara que traía cassettes que grababa en la radio de la música para estar tirando la música, ¿no? Y en eso, como le daba flojera, dejaba todo el cassette corriendo. Y ahí escuché por primera vez ese tipo de programas que salían a la calle, que hacían la transmisión desde un antro y jugaban con la gente, la pregunta de la semana y vamos a hacer esto, y las transmisiones eran totalmente distintas a las que yo escuchaba en Sonora y decía, wow, o sea, eso me gustaría hacer en algún momento. Y fue la magia que me hizo acercarme hacia la radio y ya después, pues te empapas de lo que sucedía en la radio en la Ciudad de México y querías escuchar más estaciones de radio y ahí nace por el gusto de Radioactivo, WFM y compartir eso. Quizá yo no viví tanto el WFM al aire, pero después con cassettes y con cosas que encontrabas y promocionales, te empiezas a instruir a eso y dices, vaya, wow, o sea, qué magia tiene esto, cómo a través de la imaginación puedes crear y puedes transportar al radioescucha muchas cosas, ¿no? Y de ahí nace esa inquietud y lo empezamos a hacer poco a poco, ¿no? Desde una M en un pueblo hasta llegar a muchas ciudades. ¿Eres oriundo de Nogales, Sonora? No, el pueblo donde soy originario se llama Álamos, Sonora. Llegó a ser capital de Sonora y Sinaloa cuando se llamaba Estado Interno de Occidente. Ahí se acuñaba la moneda nacional. Es un pueblo de plata y ahí nació también como referente María Félix. Álamos, Sonora. Es un pueblo como decir San Miguel de Allende, pero un poco más, pueblo más chico, pero con el mismo estilo colonial. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo creciste? ¿Cómo estaba conformada tu familia? Yo soy hermano en medio, somos 3 hijos. Mi papá era ganadero, ya se dedica a la comercialización. Mi mamá ama de casa, mi hermana mayor, un año mayor, Jacqueline, normal. Y yo tengo una hermanita de 5 años menor que ya tiene 36, ¿no? Ya de hermanita no tiene nada. Y una infancia muy, muy feliz, pueblerina, hasta primero de primaria. Luego nos pasamos al siguiente poblado que se llama Navojoa, Sonora. Y luego ya la secundaria en Hermosillo, prepa en Navojoa otra vez, universidad en Hermosillo. Y hasta ahí, o sea, muy, muy contento. La verdad que vengo de una familia unida, siguen unidos mis papás y muy agradecido. ¿Qué estudiaste? Estudié comunicación 3 semestres, hasta ahí me quedé. Empecé a trabajar en la televisora del Yaqui en Televisa Ciudad Obregón. A los 18, 19 años me metí a otra carrera que era administración porque no había en Ciudad Obregón la carrera de comunicación. Y me forjé en la televisión, abren una estación de radio que me gustaba, que era Máxima, que el concepto venía de Hermosillo, lo abren en Obregón, empiezo ahí en la radio. Y así fui creciendo y pues preparándome en el camino, pero no terminé una carrera. Oye, Cano, me llama mucho la atención porque me mencionaste ahorita arrancando la entrevista. Dices, no me fogueé o no empecé en radio como tal. Yo hubiera esperado la respuesta de soy 100% radio desde la cuna prácticamente y desde ahorita ya me está sacando de mi error al saber que te fogueaste en televisión. Veo realmente, y cuando te digo que eres un multidisciplinario, es porque realmente te veo hacer de todo. No te puedo catalogar en una área y todo lo que haces, mi hermano, lo haces de poca madre. ¿En qué momento te diste cuenta que ibas canteado hacia el área de los medios masivos, por así decirlo? Mira, cuando yo descubro estos cassettes, digo, no, pues a eso quisiera hacer como hobby, ¿no? O sea, quería ser abogado y decía, pues vamos a empezar. Pero yo sabía, mi querido Oso, o sea, tengo un talento que ya lo traía y que no lo conocía, que como a los 14, 15 años me empieza a cambiar la voz. Pero voz muy potente, voz de señor. O sea, yo a los 17 que empecé en la radio, mis primeras transmisiones, que hablaba muy quedito y todo, y un poco con vergüenza, la gente pensaba que tenía 35, 40 años cuando tenía 17. O sea, una voz tipo, ahorita la comparamos, no sé, Cristian Nodal, que a los 17 canta como un señor, ¿no? Así me pasó a mí sin saber que yo tenía ese instrumento
y que a través de manipularlo un poquito, de grabar comerciales, de empezar a jugar, pues me llevaba de calle a muchos que tenían muchísima experiencia, pero no tenían el timbre de voz o el instrumento como yo. Y la verdad que, pues más que hacer cosas, contenidos y todo, lo que más provecho le saco es a la voz, como voiceover, ¿no? Esa es la parte que me da de comer, por así decirlo, y ya todos los gustos de hacer videoclips y volar el dron y todo es como una parte secundaria, o escribir, también escribo cosas, campañas, diseño, etcétera, pero lo fundamental es la voz. Entonces, imagínate, un locutor, si te vas preparando y vas adquiriendo conocimiento en general y tienes mejor vocabulario y tienes una gran voz, pues para esos años que yo empecé a finales de los 90, todavía existía el hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy locutor comercial y jajaja. Entonces yo ya traía el instrumento y decía, no, pues o sea, ya estaba casi del otro lado. Ahí Esto ya es el nace. buffer pegado ahí con todo. Exacto, ya venía con compresor y todo el asunto. La voz, timbre muy diferente. Creo que soy un tenor. Carlos Prat, por ejemplo, debe ser barítono, ¿no? O sea, una voz muy, muy, muy potente, con mucho bajo. El Borrego, Noé Celis y pues muchos que considero, pero gracias a Dios es la voz y aparte que sí la puedo manipular a tonos muy altos y otros más bajos. Entonces ahí está como que el rango está chingón, ¿no? Y es que creo que la versatilidad, y lo hemos hablado en alguno de estos episodios, pero también lo que me estás mencionando es muy interesante y sabía que íbamos a tocar el tema contigo específicamente, que es esa versatilidad. A mí se me quedó grabado mucho, Cano, un promo que hiciste cuando el famoso no era penal. Creo que lo hiciste para la cadena EXA y Sí. dije, cuando yo pienso en promos de fútbol, pienso por alguna extraña razón en aquel promo de jugador Vicente el Preciso Fox. En el no sé qué del 2000, usted la regaló. Qué bueno era ese promo de Radioactivo, me acuerdo. Buenísimo. Entonces, para mí era como que un hito ese promo, era muy buena redacción, la producción, y la voz no era algo espectacular, era una voz muy, muy, muy random. Pero cuando escucho el tuyo, digo, ¿sabes qué? No de locutor clásico, no, era como un narrador. Sí, era voz muy, muy neutra, muy agradable, muy, muy común, por así decirlo, pero con una increíble dicción. Pero escucho tu promo y digo, wow, toda la labor que hay detrás de la producción, de la redacción, pero sobre todo lo que podemos hacer con las voces, porque hay voces, como dices tú, las de antaño, ¿no? Esas voces graves, ¿no? Pero que ese tono es su consigna, porque no pueden salirse de esa área. Y esta nueva también, de repente, tendencia a locutores con la voz no muy común, que son un poquito más altos en los tonos, más agudos, generalmente más dinámicos, con más chispa, pero que no te puedes salirte del locutor prendido, ¿no? Aquel locutor prendido que hacía los tonos un poquito más altos, pero habemos después, y creo yo también que estoy ahí en ese grupo, los que tal vez no tenemos la voz más grave o la voz más con más chispa, pero eso nos permite tener un poquito más de rango, ¿no? De rango y muchas veces el no tener una voz tan especial nos hace una voz más especial en cuestión de chamba. Oye, me tuve que poner mis audífonos para monitorearte mejor, para apreciar esa voz de mejor manera, mi queridísimo Cano Acosta, el día de hoy platicando desde luego aquí en el Altavoz con Oso. Y estamos hablando acerca de tu formación y de dónde eres, el hijo de en medio, formación inicial en televisión. Hablamos un poquito, y ya quiero hablar también de las radios que estás dirigiendo, pero tu primera experiencia ya en radio, sales de televisión, ¿cómo llegas a tu primera cabina de radio? La primera cabina que comencé ya pagada fue en Ciudad Obregón, Sonora, que era Máxima, de Grupo Radio S.A. Máxima 100.9 era. Pero yo comencé en una AM que ya hacía cositas desde los 17 años que estaba en la prepa. Cuando ya salgo de la universidad o me voy a Ciudad Obregón y que empiezo en la televisora, ahí se abre la oportunidad de hacer radio y ahí comienzo como mi primer programa oficial y pagado, ¿no? En este formato inglés-español, tipo EXA, así. Ahí comenzó todo. Duré intermitentemente, me salía, me iba de vacaciones, mis papás se van a vivir a Mexicali, entonces iba a Mexicali a visitarlos, luego regresaba. Y en una de esas, escuchando radios en Mexicali, me dijeron, bueno, ya vente para acá, me voy. Y era el 90.7 W Radical de Televisa Radio, versión Mexicali. Había en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Mexicali, con José Nieblas, que está allá, y me da la oportunidad, entro con ellos, hacía enlaces a Ciudad de México, ya venía más fogueado y todo,
Y de ahí me escucharon en More FM en Tijuana, una estación de rock en español en aquel entonces. Y pues me jalan de volada. O sea, duré 2 meses en Mexicali, me jalan a More FM. Mario Alberto se va a K-Love de San Diego. Mario Alberto, que a la gente que no lo conozco, es un locutor muy famoso en la frontera. Y me ponen a mí en la mañana en More FM. Ahí estuve 2 años. De ahí brinco a Guadalajara, a Máxima, la estación con la que había empezado. Abren en Guadalajara y me invitan a participar allá. Ahí estuve en Guadalajara 2 años. Y de ahí me voy a San Diego, a EXA. La cruzaron de Tijuana a San Diego. Y ahí hago un morning show también con Ricardo Otero, el Gonzo. No sé si lo conoces. Como no, ahorita está, él trabaja para disqueras, compañía de representaciones artísticas, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Y de ahí me regreso a Hermosillo y comienzo en un grupo de radios a trabajar con Quiñones, que son las mismas máximas. Ahí tienen 4 formatos y ahí estaba trabajando. Dejo de trabajar un rato por estar haciendo la producción de Superestrella en Los Ángeles y la voz oficial. Y fue cuando me invitan a los de Uniradio a hacer un morning show, que otra vez era desplazar a Mario Alberto, güey, y le entré yo. Entonces, bien unas bronconas ahí. Esa fue Cafeína. Pues, saludos, ¿no? Trabajamos en el mismo Cafeína Pulsar. Ajá, que fue cuando me seguiste tú la huella. Cafeína. Luego de ahí regreso otra vez a Hermosillo. ¿Y qué más? Y luego empiezo a trabajar desde Hermosillo con Univisión y hago voz de 17 estaciones, voz oficial de 17 estaciones en Univisión Radio. Y luego se viene que dejo de trabajar en radio, Univisión, y luego me vengo a EXA Monterrey, luego a EXA Ciudad de México, y aquí estoy en Monterrey otra vez. Oye, qué bárbaro, qué trotamundos, qué historia. Está cañón. Sí. Sí, No, sí está bien cabrón, güey. O sea, de norte a sur, de este a oeste, hermano. Sí. Yo llevo, por ejemplo, yo tengo la situación, he trabajado en el mismo edificio 14 años y he laborado para 4 empresas diferentes. Sabemos que en radio 14 años es como 45 años prácticamente, ¿no? Y la situación de cambio de mercado tal vez se me presentó en algún punto en mis 20s tempranos. Tengo 35 años ahorita. Y después se convirtió, era una cosa que me interesaba. De repente se viene la debacle económica del 2008, en la cual cerraron cantidad enorme de estaciones y las posibilidades de cambio de mercado en Estados Unidos se cerraron totalmente. No hubo movimiento, todo se movió a networks y esa tendencia todavía continúa de cierta manera. ¿Cómo tomaste las decisiones de moverte tanto? Creo que tal vez la primera fue una cosa que la pensaste y las demás llegaron por inercia y por añadidura. ¿O cómo te conviertes en este gran camaleón intermercados que eres hoy en día? Es que siempre en el afán de querer ser mejor y de conocer y de todo, en mi soltería, en ese momento, decía, no, pues se abrió la oportunidad acá. Y por ejemplo, cuando se abre la oportunidad en Guadalajara, yo decía, pues quiero trabajar en ese mercado donde yo escuché los primeros cassettes y me gustaría competir contra ellos. Sería maravilloso, era uno de mis sueños, ¿no? Y otro de mis sueños siempre, yo creo que para todo locutor en México es llegar a la Ciudad de México. Entonces, pues se fueron cumpliendo. Y otro de mis sueños era trabajar en Estados Unidos también haciendo radio y se me fue cumpliendo, ¿no? En esa búsqueda de aprender cosas nuevas y de animarme cuando muchos de mis compañeros y de mucha gente que conozco en el medio que comenzamos juntos se quedaron siempre en el mismo lugar. Yo no sé si es mejor quedarse o irse, cada quien lo decide en la vida. Muchas veces yo decía, no, es mejor siempre viaja, conoce y todo. Güey, cada quien sabe cómo lo va a tomar, qué cosas qué experiencias. Muchos de ellos se casaron a muy temprana edad y tienen 3 hijos. Yo me casé a temprana, a edad tarde y tengo una hija preciosa. O sea, cada quien vive su vida y sus momentos. Y así fue en este caso con la radio. O sea, nunca dibujé, mira, mi plan es viajar y trabajar en todas estas estaciones, ¿no? Jamás. Una cosa me fue llevando a la otra, te invitaban a otro proyecto, te cachondeaban, te pagaban más o mejor, o ¿sabes qué? Ya me aburrí. Entonces, sí, esa parte es bonita, pero también tiene sus desventajas, ¿no? Que no confíen muchas veces, güey, es muy bueno, cabrón, pero ¿cuánto tiempo dura en una estación de radio? Entonces, pues así fue hasta que ya mejor entré en un modelo de que, güey, yo trabajo como freelance y desde donde esté haré y la verdad sigo viajando muchísimo.
Entonces, pues mi vida, pocos la van, la van a vivir y el que está conmigo o las personas que están cercanas dicen, qué padre que puedas hacer todo eso, entonces trato de hacerlo de esa manera, ¿no? Me encanta cómo lo pones, Cano, porque estas pláticas son para mostrar las diferentes caras de gente chingona en la industria, de gente profesional y de gente que se entrega. Y es una cosa que tú acabas de mencionar muy importante, razón por la cual estoy platicando contigo. En México existen 3 mercados fundamentales, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Los 3 rodeos los has montado, los 3 rodeos los has domado, Sí. y creo yo que te has quedado donde te sientes a gusto en este punto de tu vida. Sí, sí, sí. Sí, por eso, pues me casé con una regia, mi hija es regia, pues aquí estoy, ¿no? O sea, se parece mucho a la parte de Sonora. Siempre me entra la nostalgia, de volver a Sonora, pero de repente, pues ya viviste en tantas ciudades que dices, no sé, pero me gusta ir mucho, me gusta la comida y todo. Pero sí, Monterrey tiene muchas cosas muy parecidas y sigue siendo como que un ranchote. La Ciudad de México sí es un verdadero monstruo, verdadero monstruo. O sea, por más que vivas en un lugar de lujo, lo que sea, que no te tengas que mover mucho, a mí me queda muy cerca la estación de radio de todos modos, cualquier trámite que tenías que hacer, no, hombre, te quita todo el día, o sea, te destruye. Aparte, no eres nadie en la Ciudad de México, te tienes que adaptar. A mí me gusta mucho la Ciudad de México, pero como para ir a vacacionar, vivía todos los días, o sea, de repente renté un 8º piso y no se me acordaba que existían los terremotos allá, no, hombre, o sea, cualquier ruidito en la noche pensaba que iba a temblar, gracias a Dios no me tocó ninguno en ese año que Bendito sea estuve, Dios. ¿no? Pero sí, Cano, de las bien 3, cañón, pero pues todo se disfruta. eres una, creo yo, me atrevo a decir, de los pocos profesionales que en la misma vida han estado al aire en las 3 ciudades importantes. Al menos de los que yo conozco, me atrevo a decir que no llego a 5 de conocerlos, y tú eres el que más me brinca la cabeza porque he visto todo lo que haces. ¿Cómo defines la radio en cada Ajá, una de esas 3 ciudades? Todos somos mexicanos, pero cada ciudad tiene su sí. encanto y tiene su recelo. ¿Cómo domar cada uno de esos mercados? Te vas adaptando. Cuando llegas, tú traes tu propio estilo y vas conociendo a la gente y qué gustos tiene la gente. Y sí, definitivamente entre cada ciudad tiene lo suyo, ¿no? Y sus formas. Entre las 3 ciudades, obviamente la Ciudad de México, la gente está mucho más preparada. No puedes salir con cualquier pendejada porque te la refutan de volada. Si dices mal una palabra, de volada te van a marcar y te van a decir. Entonces, es más exigente la radio en la Ciudad de México y más preparación. En Guadalajara son muy correctos en sus formas, son leídos, entonces ahí tienes que estar jugando con eso, que la feria del libro, qué cosas, o sea, van por otra cosa. Y acá es más, le dicen aquí rebane, ¿no? O sea, la fiesta, chiste, jalas o no, carnita asada, el norteño y todo, y te tienes que hacer más casi casi como estación grupera, ¿no? O sea, Sí. más, El cotorreo, plática y ¿no? cosas, y tú lo has visto, pues tú lo notas con el cotorreo, exacto, tú lo notas en las canciones, en los personajes que salen de aquí, Poncho de Nigris, La Panini, Ernesto Samuel Chavana. García, el ahora gobernador, o sea, Chavana, o sea, y tú ves la televisión de multimedios y dices, güey, o sea, multimedios aquí, raja leña Televisa y a TV Azteca por los personajes que tiene y es muy local. Claro. Y también en Guadalajara son muy locales, no les gusta, pero tienen un poquito más de apertura. Aquí son más cerrados a que nosotros lo hacemos y lo hacemos muy bien, no vengan de fuera a decirnos, ¿no? Siento que Y la eres... Ciudad de México Dime. es una ciudad para todos, pero dices, allá, imagínate cuántos no hacen casting diario, cuántos no salen de comunicación y todo, que allá tú pierdes tantito, tienes un pedazo de micrófono y te lo van a robar. O sea, allá es Todos contra agilidad, todos, ¿eh? rapidez y reaccionas, sí, o reaccionas rápido o te apendejas o te chingas. O sea, Bueno, yo he escuchado a Mauro, que es un referente de la cadena EXA allá en Guadalajara. Tu buen amigo, obviamente, sí, tu buen buen amigo La amigo. Garra, que es una leyenda con el estilo Sí. que ha hecho. Los dos son muy buenos amigos. Mauro y Mario, Sí, sí, sí. son increíbles. Luego te vas a Ciudad de México, sabemos que quien parte ahorita el queso, por así decirlo, hablamos de un Toño Esquinca, hablamos de un Mariano, Claro. y cada quien tiene su estilo de radio. Cano, ¿cómo defines tu estilo de radio tras haber estado en tantos mercados? Pues es que voy jugando, o sea, de repente me vuelvo más serio, de repente es que yo escuchaba a Olayo y toda esa camada que venía y decía, por ahí vámonos. Y luego al rato, sí, muy radical, ahí se quedó Olayo, tiene convoy y todo, pero muy atacante, muy ofensivo.
A ver, y hasta puedes escuchar hasta Piolín y cosas, vas agarrando de todo hacia dónde se está moviendo y de repente llega un Toño Esquinca que dices, güey, por qué no filosofeas un poquito más, haces pensar a la gente? Mariano ya lo hacía, luego lo hace Toño, pero con música en inglés, música más comercial y no tan de flojera. Y ahora vamos con el pensamiento del día, sino más platicado y vas siguiendo corrientes. Obviamente siempre terminas con un estilo que tú tienes, que cada vez Cano Acosta, el locutor, se convierte en más Cano Acosta, la persona que hay detrás de esa, aunque siempre lo forjé como un personaje, como todos diseñamos un personaje para estar al aire, cada vez se vuelve más el yo. Se compaginan. ¿Por qué? Porque ahora las redes sociales y la radio exigen eso, exigen que seas más tú, entre más natural, entre más menos poses, conectas mejor. Entonces ahí estamos todavía. Y más te monetizas. Sí, entonces estamos en esa búsqueda, va cambiando. O sea, yo escucho mis cassettes de Pulsar, de otras, y digo, no me gustan, casi ninguno me gusta, o sea, ni el de ahora, pero noto diferencias. Digo, no, ahí hubiera hecho esto, acá. Nunca termina de gustarte del todo cualquier cosa que hagas. Fíjate que coincido bastante en esto que estoy diciendo, porque hace unas semanas estaba yo haciendo depuración de mis discos duros y encontré un folder que decía 2007, ¿no? Dije, a ver, ¿qué chingados hay en este 2007? Y sí, pues eran airchecks míos. Y decía, güey, o sea, me forzaba demasiado era yo, pero era un yo magnificado, era un yo caricaturesco hasta cierto punto. Y digo, bueno, pues tal vez la moda era así, pero con el tiempo nos vamos era la moda, gritar y todo, estamos ¿sí? al aire. ¿Nos vamos cansando o nos vamos encontrando? Vamos cansando y sabemos también ya cuándo hacer. No. Son ejercicios. Antes también la radio sí era más escandalosa y habla en chingue y di muchas cosas en un ratito y ahora es un poquito más tranquilo, pensante. No es que nos cansemos, sino que cambiaron los modelos y también sabemos, ya de tanto callo de estar al aire, sabemos cuándo hacer las inflexiones sin necesidad de levantar la voz y decir. Y quizá también es el cansancio, dices, güey, ya ni mis oídos de tanto estar produciendo, ya no quieres oír estruendos. Ya no, ya no siento, más live, ¿no? Como a Luis Miguel ya se nos tronaron. Claro. Y me gusta platicarlo porque eres un locutor de mucha experiencia y eres una de las voces de más peso en una cabina. Y no es por darte coba, soy una persona curiosa, soy una persona que me gusta escuchar la radio, me consigo una persona, si no intelectual, un académico de la radio, de que me gusta estar escuchando, me gusta estar viendo qué está haciendo, cómo lo hacen. Y a mí me gusta mucho lo que haces, el peso tuyo en cabina es muy importante, lo veo en lo que estás haciendo ahora en este programa a nivel nacional, porque volviste a una máxima, ¿no? Sí, es que yo las manejo toda la cadena, todos los contenidos que salgan de esa cadena de Radio SA, que son 18 estaciones ahorita, 5 conceptos, y pues ahí me meto y de repente hago un concepto y luego hago otro y ahí me voy divirtiendo. Pero ¿sabes qué es lo más chingón de estar en este tipo de cadenas que no son el gran monstruo referente de la radio, que haces cosas que a ti se te antoja hacer y que dices, esto va a pegar y que en otras por lo que tú quieras, porque los programadores no dejan lo que sea, empiezas a tocar hasta las cosas que tú quieres porque así es, o sea, es más natural, te dejan ser y lo disfrutas mil veces más, mi querido Oso. El no tener esa parte, esa carga de que lo tienes que hacer esta línea y así. No, hombre, está padrísimo porque el sueño que siempre había querido tener, un programa que haga lo que yo quiera, obviamente cuidando líneas y todo, no que toques lo que te dé la gana, sino dándole tú una forma, una esencia, un ritmo, pues lo disfruto mucho más, la verdad. ¿Cómo defines la máxima que diriges el día de hoy? Porque bueno, yo al hacer yo radio en Estados Unidos, sabemos que la radio en Estados Unidos es muy cuadrada, de cierta manera, ¿no? Es muy, sí. Y era todavía más cuadrada hace algunos años, y es muy cue cards, intro, auto, fade in, fade out, y de repente en un punto nosotros aquí en Estados Unidos nos perdemos, güey, o sea, es un tipo de radio que si no estás en un morning show, yo hice 8 años de turno, hice por las tardes por 8 años, y voy a cumplir ahora 7 años haciendo las mañanas, y cuando llegué a hacer las mañanas, es que chingados voy a hacer si he estado con Q in, Q out y comienzas a reinventarte de esa manera. ¿Cómo defines la máxima que diriges tú hoy en día? Pues el modelo de máxima es el top 40 de las estaciones en inglés, ¿no? Kiss FM, C100, Capital de Londres,
es 538 de Holanda, que es una maravilla. No sé si la has escuchado, esa estación que hacen el streaming perrísimo. Y las promociones, todo, y hasta los comerciales, y tiran los videos junto con la radio. Hacen un monstruo. Esa es de las que más me gustan. Está muy chida. Y la radio en Estados Unidos sí es cuadrada, pero funciona. O sea, es tan cuadrada, tan meticulosa, que quieres saber y muchas cosas le haces el porqué para el PPM y todo. Y el teaser playoff. Pierdes esa libertad, pero son muy efectivas, ¿no? Es como la selección de fútbol de Estados Unidos, ¿no? A lo mejor ahorita no anda tan bien, pero antes eran, cada quien sabe lo que tiene que hacer y lo hace, punto. Sí. Y los mexicanos, no, pues quizá habrá más talento, pero si entró Cuauhtémoc con ganas, y Campos, y el Chicharito, entonces allá se lleva, ¿no? Se rigen por un estándar, por reglas, y de aquí no bajamos. Y en la radio en México se parece mucho a la selección mexicana, ¿no? Un día está bien chingona la estación y al día siguiente no haces nada. Entonces, pues es reinventar, y cada vez, desafortunadamente, mi querido Oso, hay menos que quieren ser locutores de radio en sí, o los que quieren de nuevas generaciones es para darme a conocer, pero mi rollo es hacerme youtuber, etcétera, que se ha perdido eso. Pero creo que si hacemos las cosas bien entre nosotros, si difundimos los valores esenciales de la radio, que es un gran preparador el radio para improvisar, sobre todo, porque la televisión son por tiempos rápidos, notitas cortas, vámonos para acá, cambiamos de estudio, y la radio vas a hablar más, entre más contenido tengas, entre más vocabulario tengas para hacerlo, y mejor improvisación y mejor trato con las llamadas y con esa conexión que vas a tener con la gente, ¿no? Entonces creo que está mutando junto con la otra cosa. Y antes, ¿te acuerdas cuando un tiempo en la radio decían, ¿sabes qué? Ya es naco meter llamadas y todos se van con música. ¿Y ahora qué es? O sea, los mensajes de WhatsApp o de cualquier plataforma que creas esa interacción son como los comentarios en tus redes sociales, ¿no? Si no tienes esos comentarios de la gente y esa retroalimentación y no participan, ya no cuenta. Entonces va cambiando. Es totalmente cierto, porque nosotros pasamos la línea telefónica, y de la línea telefónica pasamos a los mensajes de texto. Todo el mundo tenía su club de mensajes de texto. Y el club de mensajes de texto es un desierto. Te metes y creo que hay más gente en un Hi-Fi, en un MySpace, que en un club de mensajes de texto. Y el WhatsAppazo lo traes a todo lo que da. Y creo que es muy incluyente el WhatsApp. El WhatsApp, siempre que tengas datos, digo, es muy incluyente, es muy sencillo, y creo que realmente es la base de una nueva manera de comunicarte con el auditorio, al menos hasta que aparezca algo nuevo. Mencionaste algo que me gustó mucho, influencers. ¿Consideras que la gente de radio como tú, como yo, fuimos los primeros influencers? Pues influencer yo creo que viene de la palabra de influir, ¿no? De influir, de tocar de alguna manera a la otra persona. Creo que todos, hasta Raúl Velasco en su momento, Jacobo, saludos, eran unos verdaderos influencers de los medios. Lo que decían ellos era la realidad. Y cada quien desde su trinchera, pequeño, poblado o grande, si llamabas la atención, si te conocían, si te saludaban y no te mentaban la madre nada más, creo que éramos para bien o para mal. O sea, influyes en las otras personas. En ese caso, sí, hay muchos que pueden tener muchos seguidores y pierden esa magia, lo hacen un tiempo y luego no. Creo que en cierta forma, por ver, si tú ves, no sé, vas a un antro, que no se puede por la pandemia, pero vas y te encuentras a Luisito Comunica, como antes te encontrabas a un locutor, por decir así, al Cucuyo, no sé, por hablar de gente de Estados Unidos. ¡Wow! O sea, eran una verdadera estrella, ¿no? Creo que sí, de cierta forma, pues sí fuimos fuimos y podemos ser todavía, mi querido, influir en ciertas personas. Todo depende cómo quieras manejar. Si ya te quieres retirar, es que acuérdate, hay muchos locutores que dicen, no, esta es la radio, la nueva, ya no sirve de nada, lo que hacíamos antes. Sí, era más enfocado, llevaba una línea radial, y ahora han ido cambiando, hasta el vocabulario va cambiando. Pero pues o te adaptas o te quedas en lo que fuimos ayer, como los dirían los futbolistas. El Real Madrid antes era, pues no, vivimos en el hoy. Ya, ¿y qué hacemos hoy? El aquí y el ahora. Cano, ¿cómo es tu día a día? Tienes tantos proyectos, hermano. O sea, si yo tecleo Cano Acosta, que no lo voy a hacer porque ya lo ha hecho antes el gran Cano Acosta. Si yo tecleo Cano Acosta, me aparecen múltiples proyectos. Me aparece Random Locutores, el programa de mezcla de Máxima. Te veo ahora también troleando con todo, hasta de política, en el TikTok y en todas las áreas. ¿Cómo es? Y aparte ahora me entero que diriges la cadena Máxima, cosa que yo desconocía.
¿Cómo es el día de Cano Acosta? ¿Cómo te caben tantas cosas en 24 horas? ¿Duermes, güey, o no duermes? No, yo sí. Bueno, trato. No, no creas que soy de esos disciplinados que yo me duermo a las 8 y a las 6 de la mañana ya estoy andando. Trato. Pero hay días que hay cosas que están corriendo en las redes y yo estoy bien a gusto en casa de mis papás, en Rosarito, Baja California, sentado platicando con mi papá echándome una caguama o con mi mamá llevándola a cenar y cositas así. O sea, agarro días muy fuertes donde me clavo mucho y luego suelto, porque si no, se me atrofia todo el cerebro, me canso de cosas, de ideas, de proyectos. O sea, trato que la calidad de mi día no sea todo el día, sino 4 o 5 horas, pero a full, llamadas, juntas o comidas o ahora por Zoom. Trato de tener un tiempo para todo. Tengo una hija preciosa de 3 años y también trato de darle también calidad de vida a ella, ¿no? Porque pues esta pandemia nos enseñó a que nos podemos morir mañana o al rato. Entonces, no hay tiempo para decir proyectos, sí, en 5 años, cuando me compre una casa más grande, cuando no, vive la hora y en ese aspecto trato de partirme, pero hacia todos lados. Atenderme a mí, atender a mi hija, atender a mi gente y atender los proyectos, ¿no? Y cuando se trata de dormir, que ando muy cansado, apago todo y a descansar, ¿no? A descansar 1 o 2 días sin prender muchas cosas y ahí volvemos a darle, ¿no? Porque tengo muchos conocidos que traen una disciplina tan grande de día con día que cuando me junto con ellos, o sea, su carga negativa de tanto estrés que traen es, no manches, y ya me duele el ojo, traigo una piedra en el riñón y todo. Pues, güey, el cuerpo te está diciendo, cambia, güey, descansa, bájale el ritmo, porque después ni toda la lana que te metas te va a alcanzar para darte salud, ¿no? Y muchas veces ni siquiera la lana es tan grande porque no vale el esfuerzo y el sacrificio. No, la chinga es grande, güey, la lana no, en el medio, ¿no? Cano, yo sé que andamos sobre el tiempo, pero me gustaría que la gente conozca más de ti y que tú nos dieras básicamente, resumido en 4 o 5 palabras, ¿cuáles tú crees que son las claves que puede aplicar a alguien que quiera hacerse de un hombre? No todo mundo va a llegar a ser Cano Acosta, de estar en los mercados más importantes, pero todo mundo podemos aspirar a ser como un Cano Acosta. ¿Qué recomiendas para alguien que quiere irse abriendo puertas en esta industria? Mira, yo creo que la primera sería preparación. Y no es que, bueno, voy a tomar un curso de doblaje, un curso. Preparación es diaria. 1 hora al día descubre nuevas cosas que te interesen, que puedas aplicar para la radio o para cualquier medio. Prepárate todos los días, actualízate y todo. La preparación yo creo que es fundamental. La segunda es sé tú mismo. O sea, en tu personaje y todo, que se acerque más al tú que a otro personaje. Siempre comenzamos imitando todos, o hay cosas que nos gustan y todo, pero ¿cómo la vas a hacer y la vas a desarrollar a tu estilo? Siempre sé tú mismo. La tercera, sé fiel al proyecto que vayas a detonar. Muchas veces al primer capítulo, ahorita que tú estás arrancando y dices, ay, en las pinches redes no me está jalando. Dale, 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 dale. Ahorita las redes sociales son mucho de constancia, entonces hay que perseverar. Esa palabra, el que persevera alcanza. Claro, claro, todos pueden ser buenos en la materia que sea, si tienes la preparación, si eres auténtico de cierta forma y si sigues como la hormiguita talachándole hasta que logras esa cuestión. Otra, disfrutar. Siempre disfrutar la cosa que estés haciendo. Si ahorita estás haciendo esta grabación por streaming para después editarla y disfruta. Si tú tienes un proyecto que ya no lo estás disfrutando, no sabemos cuánto nos queda de vida, te repito, disfruta lo que hagas. Si no te gusta eso, déjalo, ya es otra cosa. Me lo dirás, qué fácil, ¿de dónde saco lana? Pues empieza a inventar un nuevo proyecto donde vayas a disfrutar. Y la última, la quinta, para no extenderos en muchas cosas, créetela. Muchas veces no creemos, los primeros que nos defraudamos y que matamos un proyecto somos nosotros mismos. Hay que creerla que somos chingones, como lo dijo el Chicharito, porque sí lo somos. O sea, y fíjate, yo me acuerdo y siempre lo platico mucho, cuando yo llegué a la Ciudad de México y que Jordi me entrevistó y me dice, Cano, si los Vargas se fijaron en ti, es que eres un chingón y porque no contratan a cualquiera, bienvenido, aquí tienes una hermana, no porque sea Jordi yo creo que
hasta ese momento de la entrevista todavía no creía que era chingona, a pesar de tener muchos proyectos y todo. Y dije, pues ya, güey, ya llegué a lo alto, a la cima, a la cúspide de la locución en México, por así decirlo, que quién sabe si iba a tener éxito o no, pero ya es momento de creérmela. 20 años después, carnal, 20 años después, todavía, o sea, debemos de tener humildad y no somos los mejores y vamos a caer pero créetela, o sea, cualquier proyecto, hazlo lo más profesional, porque ya, a pesar de toda la experiencia, ya somos profesionales y muchas veces no lo sabemos, no nos creemos primero nosotros mismos, ¿no? Cano, la gente va a llegar a un punto en el cual todos tenemos esta imagen de la radio y de repente topamos con política, la famosa política, el famoso burocratismo, las agendas. ¿Cómo te has enfrentado a ello? En algún punto estamos fuera, en algún punto estamos dentro y no nos damos cuenta. ¿Cómo lidias con el burocratismo, con la política en la radio? Pues trato de no tomármelo en serio jamás, te lo juro. O sea, yo veía jefes que estaban muy así y todos tienen sus reglas, todas las empresas tienen. Trato de, ¿sabes qué? Mejor yo me voy por el lado creativo, no me meto tanto en broncas, me platican muchas cosas, ahora se movió esta pieza y ahora va para allá y tú qué opinas y todo. Pues déjenlos, o sea, hagan cada quien. Tú haz tu trabajo y yo hago el mío y punto. Entre menos te embarres y te metas en esas cosas, si llevas un juego limpio, vas a tener una carrera limpia y más van a poder hablar mal de ti, aunque todos vamos a tener ciertos enemigos o por gustos, pero que no digan, güey, este cabrón llegó allá porque tumbó al otro, porque hizo, no, que tu talento hable solo, ¿no? Y trata de no meterte en eso. A final de cuentas, la radio, yo lo veo radio igual a magia. Y muchas veces no la estamos respetando ya. Hay que respetar, hay que volverle a dar el valor donde se merece a la radio. Y yo me voy a partir la madre hasta que me muera y que siga el medio, porque tengo tanto que agradecerle al medio como es la radio, que yo voy a estar hasta que quede una M transmitiendo con 1 watt de potencia o algo, ¿no? Por el respeto y por toda esa gente que me ha enseñado tanto, yo estoy para apoyar a todos los que me han dado en el camino y a los que vengan, ¿no? Pero sobre todo al medio de la radio. Me acabas de dar, yo voto por ti, Cano Costa, me acabas de dar el highlight del episodio, hermano, porque fíjate, no había tocado el tema de la política en ninguno, y mira que se ha prestado, porque tú sabes que Radio Pasillo es muchas veces el show que ocurre en Radio Pasillo está más cabrón que el show que está en la mañana en cada estación. No está más sabroso, créeme. Y contigo se presenta porque eres un creativo que se hace locutor, que se mueve el área de administración y que está con el talento humano, que, hijo de Jesús, somos unos personajes. La gente que nos dedicamos a la industria somos unos verdaderos personajes. Y lidiar con tantas personalidades, con tantos egos, no es fácil. Y a nivel nacional y de manera remota, habla de un colmillo y de una tenacidad muy buena que tiene Cano Costa. Sí, y sobre todo si abres con una frase cuando tienes nuevo talento y que dicen, ya nos va a regañar, este es el nuevo jefe, lo que sea. Mira, yo les vengo a enseñar lo que nunca me enseñaron en este medio. El que quiera aprender, se queda. El que no, se va. Así de fácil. O sea, yo vengo a enseñar, no perder mi tiempo. Vengo a enseñarles, pregunten lo que quieran, absorban lo que quieran. Pero si yo veo un desinterés o no aplican lo que estamos semana a semana diciendo, muchas gracias. Wow. Tuviste tu oportunidad, pero aplícate a las cosas que tienen que hacer, porque muchas cosas en este medio tan celoso no nos enseñaron y tuvimos que aprenderlas solo, mi querido oso. Entonces, también tiene un valor la experiencia que tenemos, ¿no? Y cuando te enfrentas a eso, entonces te les pones a la par. Vayas empezando en radio, te doy la oportunidad, tú solito te vas a matar si no te aplicas en hacer las cosas como se tienen que hacer. Qué bárbaro, Cano. Cano, ya para finalizar, última pregunta. He visto la maravilla de estudio que tienen en Cancún, Máxima. Está espectacular sí. estudio en Cancún. Cuando quieras, te invito ahí, nos echamos una michelada en mi yate o en el de Palazuelos. Ya dijo. Voy a tomar la palabra, hermano. Cano, ¿qué sigue para Cano Costa a corto plazo? Porque sé que te faltan demasiadas cosas por hacer, pero ¿qué le gustaría hacer a Cano Costa? Mira, ahorita estamos trabajando en un nuevo podcast se llama Tridente, ya va el 2º capítulo. Este podcast lo estoy haciendo aquí en Monterrey. Uno de ellos es conductor de Milenio Televisión, otro es experto en deportes y yo hablando un poquito de vida y de música y de cosas, ¿no? Ese proyecto ya lo tenemos detonado.
estamos armando también como una agencia, me junté con varios creativos, me gustaría llegar a hacer un documental musical o un documental también de la radio, varios, y llegar a hacer una película también me encantaría, ¿no? Me gusta, me atrapa mucho el tema de hacer cosas interesantes cinemáticas, eso me llama mucho la atención. Ese es un proyecto que lo traigo desde hace mucho, hasta que me empecé a comprar cámaras y cosas y empezar a aprender desde cero a cómo manipular una cámara, cómo hacer fotografía, el manual con todos los aspectos, y eso me divierte muchísimo. Eso es lo que traemos ahorita, y vienen dentro del modelo de la radio, en el grupo que estoy de Radio SA, vienen diferentes proyectos que también vamos a detonar en redes sociales que pronto te vas a enterar. Entonces con eso, pues ahí tenemos para terminar este 2021, ¿no? Con esas cositas. Interesante, sin duda alguna, estaremos muy al pendiente de qué ocurre con Máxima. Me llama mucho la atención el formato, el concepto y sobre todo si está dirigida por el señor Cano Acosta, obviamente es una radio de calidad y sobre todo de vanguardia. Cano, tus redes sociales para que te sigan, hermano, quien llega por acá y digan, oye, quiero saber más de Cano Acosta. Sí. Cano Acosta con cada kilo en todas, así me encuentran. Mi queridísimo Cano, de corazón, gracias por tu tiempo. Yo sé que andamos sobre el tiempo. Un abrazo hasta Monterrey, Nuevo León. Yo estoy a 3 horas más o menos de distancia, frontera con Nuevo Laredo, Tamaulipas. Aquí tienes pues tu casa. Estás acá arriba, ¿no? Aquí está, agarra la carretera la nacional. Frontera y ahí te voy a caer. Por favor, ya dijiste. De hecho, buenos colegas, muy buenos colegas. El Lobo Federico Hernández está aquí a 3 horas, 2 horas y media mío, que es allá también de Monterrey. Colo Barrera. La jefa, ¿no? Sí, con el cual trabajaste en Superestrella. El Colo. Colo pasa cada rato por acá, pasa, nos echamos unos tacos, agarra, ya ves que este loco agarra, Colo loco agarra de Laredo hasta Califas y luego de regreso va y viene por todas partes. Y aquí, pues ahora sí que lo único seguro es que tienes que pasar por Laredo porque es la entrada, ¿no? Dicen que es la entrada a Estados Unidos. Sí, México. cómo no. Ahí estás en Laredo tú, ¿ah? Aquí estamos en Laredo. Riquísimo, Cano, un abrazo. Perfecto. Dios te bendiga. Gracias por todo tu talento. Gracias por tu tiempo, gracias por inspirarnos, hermano, gracias por no cansarte, por no bajar la guardia, pero sobre todo por seguir siendo un referente de esta industria que no muere, que evoluciona y que déjame decirte que tú eres un ejemplo para todos nosotros y sobre todo para los que vienen más adelante. Cano, gracias de corazón. Muchas gracias y sigas teniendo este gran éxito con este proyecto y todos los que vengan, mi querido Ocampos, de corazón. Un fuerte abrazo para todos. Amigo, gracias. Y que te sigan y que compartan. Por favor, háganos el honor. Mándame a alguien de Monterrey, de Guadalajara y de Ciudad de México, por favor, amigo mío. Un abrazo. Órale. Oso presenta Altavoz. Esta es una producción original de Rica Studio.